tenemos que conocer nosotros los partidos cuando vamos a alguna elección, cómo piensan cada uno de esos partidos que se presentan en la elección con respecto al sector agropecuario, que no cabe duda que en Argentina es preponderante, ¿no? Buenas tardes, Juan Martín Melo del noticiero Canal Rural. Quería saber si en las últimas horas los integrantes de la mesa de enlace habían tomado contacto con el titular del Senado, el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos. Yo lo llamé, perdón, esta mañana para felicitarlo, pero no pude hablar con él. Sí, yo lo llamé, pude hablar con él y destaqué lo difícil de su decisión y lo complicado que había sido justamente llegar a esta paridad. Y lo vi muy preocupado y con una posición realmente interesante, en donde remarcó lo importante de solucionar el conflicto, y esto me parece muy importante. No, lo que nosotros conversamos evidentemente en dar el tiempo para que la solución venga y que pueda encontrarse. Aquí a la derecha suya para Eduardo Bussi. Si la presidenta lo invita nuevamente al diálogo a todos ustedes, ¿irían si están los mismos ministros que dialogaron anteriormente con ustedes? Absolutamente sí, seguro. Porque finalmente el ámbito que la presidenta defina es el ámbito que hay que respetar. No quiere decir esto que mezclando las mismas cosas en las mismas proporciones tengamos resultados distintos. Esto lo decía Einstein, ¿no? Pero a lo mejor, habida cuenta del rumbo que han tomado los acontecimientos, de que hay señales muy claras de la sociedad, porque nosotros también queremos reconocer y valorar lo que pasó el día martes, allá en el Monumento a los Españoles. Hubo una fuerte presencia de actores que no eran las señoras acomodadas de Recoleta, sino que era claramente un sector muy diverso de la sociedad argentina, que está marcando no solamente lo que el campo, aquello para lo que el campo convocó, que es el tema de las retenciones que se estaban tratando. Había una consigna que era mucho más amplia: país federal, democracia y dignidad. Y ahí es donde se expresaron muchos miles de argentinos espontáneamente diciendo: necesitamos un cambio de rumbo al deterioro de la calidad de vida, al problema inflacionario, a una cantidad de cosas que creo que se manifestaron en ese lugar. Por lo tanto, hay señales de que no es solo el problema agropecuario, es bastante más complejo y más diverso lo que se expresó el día martes. En función de esto, sería importante entonces que la presidenta pueda convocar algunos de esos diversos problemas que hoy están sin solución para buscar soluciones. Y esa es la cuestión central. Los ministros los define ella y los funcionarios los define ella. Y a donde sea que convoque estaremos dispuestos a participar, porque lo que nosotros queremos es que los problemas se resuelvan. No tenemos ninguna vocación de ser el partido agrario de oposición o el conglomerado de los actores opositores de este proceso. No es esa nuestra vocación. Nosotros somos entidades agropecuarias que representamos productores agropecuarios. Agradecemos, por supuesto, y valoramos a muchos actores de las distintas experiencias políticas que nos apoyan y que también tienen representación en la Cámara y que hicieron posible las votaciones que finalmente se expresaron en el Congreso. Lo valoramos infinitamente, pero nuestra función no es ser el conglomerado de, digamos, o la expresión política de oposición, porque no somos eso, para que nadie tenga ninguna duda. Por lo tanto, la presidenta que convoque al menor plazo posible y estamos dispuestos a ir a discutir. Verónica Janovis para Canal 26, estamos en vivo. A Mario Llambías.
¿Qué quiso decir exactamente con que el conflicto continúa de la misma manera, que no ha terminado por un lado? Y por otro lado, consultarle si tienen algunas pruebas o conocimiento con respecto a entrega de cargos, temas irregulares con senadores y diputados, como se hablaba del senador Sadi. Perdón, la segunda pregunta me quedé pensando y me olvidé la primera. ¿Cuál era? Sí, ¿por qué decía que el conflicto continúa de la misma manera, que no ha terminado? Porque la resolución 125 sigue vigente tal como está desde el día 11 de marzo, porque la soja hoy está pagando el 48 y algo de retenciones, porque el maíz está pagando arriba del 36% de retenciones. Cuando empezó esto se dijo que bajaba el maíz de 25, que empezó a bajar, sin embargo siguió subiendo, porque el trigo está con unas retenciones muy altas y creemos que esto es confiscatorio, además de que se apropia de la renta en la medida que sube los precios. Yo creo que este conflicto, que fue la gota que pasaba, que rebalsó el vaso, con la 125 sigue ahí, pero también no se han solucionado una cantidad de cosas, como unas resoluciones de la ONCA que vuelven a complicar, por ejemplo, el funcionamiento de los mercados a término, que impide el plan canje. Tenemos el problema de que hoy las cámaras frigoríficos están llenas por la lentitud en poder exportar carne por resoluciones sacadas por la ONCA en su momento, que creaban un fondo rotativo del 75%, y bueno, estamos con el problema, que hay menos consumo interno y no se está exportando carne. Con lo cual, esto está llevando, encontremos caminos de consenso, de que puedan permitir solución de todos los problemas que tiene el país, que muchos son en el sector agropecuario. Matías Longoni de Clarín. Dos preguntas. Primero, teniendo en cuenta que el conflicto no está resuelto porque no se ha derogado la 125 ni se han dictado otras medidas, ¿en qué situación quedan las entidades agropecuarias? ¿Los productores tienen que estar en estado de alerta y movilización? ¿Qué pasa con los puestos en las rutas? Digo, ¿terminó la protesta o sigue la protesta? Y la segunda pregunta, en función de lo que sucedió ayer a la madrugada, y lo que sucedió en el Senado, hoy a la madrugada, perdón, ¿a qué lo atribuyen? ¿A mérito propio? En porcentaje me gustaría saberlo, digo, ¿del 60% mérito propio o 40% culpas de algún expresidente? ¿En qué sentido? Perdón. No. Pero ¿cuál es el hecho? El hecho en sí a que atribuís qué es lo que pasó ayer. A mí me parece que nunca es blanco-negro, ¿no? Totalmente. Creo que hay una multiplicidad de respuestas a esa pregunta, Matías. Creo que hay un mérito en los productores agropecuarios de 4 meses para poner las cosas en su lugar, ¿no? Ganar los espacios públicos, estar en la ruta, en las plazas, en las marchas. Hay una conducta de la sociedad a la cual hay que valorar. En cada pueblada, la gente del comercio, de cada ciudades, de pueblos, de ciudades como Rosario el 25 de mayo, de Buenos Aires el 16, martes 16 o 15, martes 15.